Bien, pues bienvenidos nuevamente a quienes están dando seguimiento a estas mesas de diálogo. Como decía en la mañana, tengo la plena certeza de que la participación que hacemos con los especialistas el día de hoy sea una semilla que pueda germinar en un futuro no muy lejano, además, porque, como lo decíamos también en la mañana, la ciberdelincuencia, los ciberdelitos van, pues, no uno ni dos, sino muchísimos pasos más adelante de nosotros. Y bueno, a mí me corresponde esta tarde hablar un poco en relación a todo lo que se padece como usuarios de servicios financieros una vez que se lleva a cabo el perjuicio de alguien, un fraude. Y bueno, lo decíamos también, es un verdadero viacrucis el que se vive. Perdón, es que las lluvias de la mañana del intermedio ya generaron estragos en mi garganta, pero bueno. Pues resulta que cuando alguien detecta a través de un mensaje de texto, que es como lo vemos ahora, a través de este sistema de alertas que tienen los bancos, o de un correo electrónico que su cuenta bancaria fue atacada, o bien a través de una llamada telefónica, que eso es algo que también todavía sucede a pesar de las campañas que hay por parte de la Asociación de Bancos de México, en donde dicen que si alguien te llama diciendo que es del banco, no es del banco, y con las que hay que tener cuidado, desde luego. Lo cierto es que siguen habiendo avisos en este sentido. Pues para empezar, el usuario que recibe un aviso de esta naturaleza le sube la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, se le alteran los signos vitales y entra en un estado de shock en donde pues apenas como logra identificar qué es lo que está sucediendo y desde luego quiere una solución. Quisiera hablar con alguien del banco en ese momento que le pudiera decir: todo está bien, tu dinero está a salvo, tu dinero está seguro. Y desafortunadamente es ahí en donde en la mayoría de los casos, en el 100% de los casos, va a empezar esta carrera contra el tiempo, en donde va a pasar muchísimo tiempo antes de que alguien pueda recuperar su dinero. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que el usuario es notificado de la pérdida de sus recursos, va a tener 48 horas para poderse comunicar con la institución de crédito. Y el primer obstáculo que tenemos es que ahora los trámites ya no son presenciales. Normalmente lo que buscamos o lo que buscábamos antes era correr a la sucursal del banco, sobre todo si ahí estaba el ejecutivo de nuestra confianza o el amigo que siempre nos atiende, ¿no? Con tal de decirle, de encontrarlo y de decirle qué es lo que está sucediendo con nuestra cuenta y que nos ayudara pues a resolver esta situación. Ahora te presentas en la sucursal y aunque estés y vayas de manera física, te van a comunicar a una línea telefónica en donde el primer reto va a ser explicar qué te pasó. Porque la única certeza que tienes es que el dinero ya no está en tu cuenta, o que alguien contrató un crédito a tu nombre, o que hicieron compras en Tijuana, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vives en Jalapa, por citar un ejemplo. Una vez que te comunican esa línea telefónica, no obstante ello, tienes que darle un seguimiento a la queja y tienes que enviar un correo electrónico, y ahí viene el segundo obstáculo, porque en la mayoría de los casos las personas afectadas por esta problemática son adultos mayores que muchas veces no usan correo electrónico o ya no se acuerdan de la contraseña, y eso es algo muy común, ¿no? Después habrá que adjuntar todos los documentos. ¿Cuáles? Pues seguramente las capturas de pantalla, un escrito de hechos. Te dicen un escrito sencillo. Ajá, pero ¿qué se entiende por sencillo, no? ¿A qué hora fue el fraude? Muchas veces tienes únicamente un mensaje de texto. Y bueno, hay que empezar a construir una historia. Entonces, una vez que se envían estos documentos a la institución de crédito dentro de esas 48 horas, tienes que regresar a la sucursal y entonces ya levantar el reporte en forma a través de un formato que es una hoja tamaño carta de 2 o 3 líneas, en donde normalmente hay un recuadro, en donde tienes que marcar con una cruz: cargos no reconocidos, crédito no autorizado, disposición de dinero, transferencias electrónicas. Y bueno, ese es un obstáculo, un nuevo obstáculo, porque hay que entonces, desde nuestro escaso conocimiento, tipificar qué fue lo que sucedió, ¿sí?
Entonces, para atinarle el espacio o en dónde tienes que poner la crucecita, porque si pusiste mal la queja, pues definitivamente ya no va a prosperar por ese supuesto, ¿no? Entonces ya una vez que el ejecutivo pudo haber sido que brindó alguna información, con tal de ayudar a que se formalizara el reporte, te piden que esperes pues un determinado número de días a fin de poder recibir la respuesta. Muchas veces te dicen 45 días para que les podamos dar la respuesta. Y parece que ya hay una organización dentro de las instituciones de crédito en su mayoría, porque en gran parte de los casos que atendemos en el Barzón, mucha gente dejó pasar el tiempo porque el ejecutivo le dijo, usted no es el único caso, y a todos les regresan el dinero. Entonces esto genera esa confianza en el usuario en el que dice, bueno, pues tengo que esperar los 45 días y después me van a eliminar el reporte, ¿no? Pero resulta que la respuesta no llega en esos 45 días, muchas veces llega en 5 días o en 10 días, y es hasta sorpresivo. Y ahí viene otro golpe más, porque entonces por un correo sencillo electrónico o incluso una respuesta que te remiten directo a la sucursal bancaria, aparece un informe del banco en donde dice que después de revisar todos los archivos y bitácoras se determinó que tú como usuario eres el responsable de la pérdida de ese dinero, porque se hizo con tus contraseñas, se hizo desde tu dispositivo móvil o se hizo con tu plena autorización, y que revises el contrato porque ahí dice que el único responsable de las contraseñas pues eres tú. Entonces, ¿quién es el culpable? Pues el usuario, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el reto ya de transitar estas se llaman UNES, se llaman unidades especializadas de atención a usuarios, que tienen los bancos, que son ventanillas ya previamente establecidas para que alguien pueda depositar y dar seguimiento a su queja. Y una vez que ya no se obtuvo ningún resultado en estos espacios, entonces ya viene la segunda parte o el segundo capítulo de la novela, que es en donde tienes que ir pues a la institución que hoy en día es a donde se acude para la defensa de usuarios de servicios financieros, que es la Conducef. Y bueno, ahí a través de un proceso en línea, de queja en línea, hay que ingresar a pues a una plataforma, a un sitio web, en donde hay que poner todos los datos, volver a replicar la queja, ¿sí? Y en algunos otros casos, cuando el mismo banco te responde que tú fuiste el responsable o que quizá no fuiste tú, pero ellos no son los responsables, te remiten a la fiscalía, y hay muchos casos en donde a la par de la queja en Conducef se interpone también una denuncia en la fiscalía. Entonces, en esta forma de preparar tu reclamación, se cometen errores porque el usuario va de buena fe y sin asesoría legal, y entonces narras los hechos con la mano derecha sobre la Biblia y luego sobre el corazón, a decir que recibiste una llamada, que alguien te pidió tus datos y que tú se los diste de buena fe. O bien que eres un adulto mayor y que tus nietos son quienes te ayudan a acceder a tu dispositivo móvil. O bien, como nos tocó en el caso de una empresa que se acercó hace un tiempo, en donde la contadora general decía que había sido su periodo vacacional y que había dejado encargados los tokens con otro compañero de trabajo. Entonces, parece ser que ahora ya los mecanismos que hay para atender este tipo de denuncias son una trampa en cada momento para que el usuario cometa un error. Es decir, en el momento en el que tú asumes que alguien te habló por teléfono y que tú diste tus contraseñas o tus NIP, o que tú facilitaste el token, o que aparte de ti hay más personas no autorizadas por el banco que pudieron haber hecho la disposición, en ese momento se sepulta el caso de éxito futuro, porque está reconociendo que faltaste al contrato de depósito de dinero en efectivo, de depósito de dinero a la vista que firmaste con el banco, y entonces te conviertes efectivamente en el responsable por omisiones, por negligencia, por desconocimiento de la pérdida de ese dinero, ¿no? Se sigue avanzando en la queja sin saber que cometimos este error, y entonces una vez que ya lograste acceder al portal de queja en línea de la Conducef, que además si alguien no lo ha utilizado, sabrán que uno de los principales retos es que no cabe el número de caracteres en los espacios que tiene dispuesto este sistema, o que cuando quieres intentar por segunda vez ya se te borró lo que habías puesto y tienes que volver a empezar, o que incluso habiendo hecho todo bien, nunca te llega el folio de registro y tú estás creído de que tu queja ya se presentó,
y cuando llamas para dar seguimiento te dicen que cuál queja porque nunca te llegó el folio, pero eso tú no lo sabías, ¿no? Entonces, una vez que se logra ingresar después de todas estas trabas a la queja en línea de la Conducef y que ya tienes el folio, tú tienes el número del expediente, pues el banco se toma nuevamente una segunda oportunidad para darte una contestación como usuario, y entonces viene un dictamen, o lo que ellos le llaman un dictamen, en donde te vuelven a decir que ya volvieron a revisar las bitácoras, las cámaras, el sistema informático, y que tú sigues siendo el responsable de la pérdida de ese dinero. Entonces, lo que sigue en la Conducef es, para quienes no lo han hecho, solicitar una audiencia, pero presencial, para que vaya un apoderado del banco y pueda darte de viva voz una explicación respecto a lo que pasó. Acabamos de tener un caso, por ejemplo, en donde a una maestra jubilada le desaparece un dinero, y bueno, a través de lo que estamos justamente hablando, de fraude, y entonces el banco llega a la Conducef, pasamos todos esos filtros con el que ya les comenté, y al llegar a la sala de audiencias de este organismo conciliador, el representante del banco nos dice, bueno, tenemos autorizada la geolocalización y detectamos que las transferencias se hicieron una en Los Ángeles y otra en Yucatán con diferencias de segundos. Y entonces lo que tú piensas es, perfecto, entonces me van a pagar porque yo le di sí aceptar a la geolocalización, y de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que hoy son la ley máxima de los contratos en materia de transferencias fraudulentas, pues me tienen que reembolsar el dinero. Entonces el banco contesta en la audiencia, desafortunadamente no le podemos pagar porque hasta este momento nosotros no podemos decir que fue usted la persona que hizo las transferencias, pero lo que sí le podemos decir es que el banco no fue. Y si usted presenta una demanda, seguro la va a ganar, pero aquí no le puedo pagar. Porque si yo le pago en este momento, entonces perdería yo, o sea, el banco, ¿no? Y ganaría usted. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y lo escuchábamos en la mesa de análisis de la mañana, ¿cuál es la lógica de que le des a aceptar a tu geolocalización, de que el banco tenga todas las pruebas para tener la seguridad de que no fuiste tú quien hizo esa operación, porque se detectó como una operación inusual? Ya hay una ley, lo dicen las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. ¿Y cuál es la justificación de esa renuencia de las instituciones de crédito para no pagarte en ese proceso conciliatorio? Bueno, porque la tercera parte dentro del procedimiento de la Conducef, después de la audiencia de conciliación, es la emisión de un dictamen. Entonces, en este momento se dicta lo que conoceríamos como una especie de sentencia, en donde este organismo va a emitir un criterio o un lineamiento para definir si el usuario tiene la razón o no la tiene. Pero en este momento, con todos estos elementos a favor, si el dictamen te sale favorable, aún así el banco no te paga. Tienes que ir a una... sí, muchas veces vemos un dictamen en donde dice es procedente su reclamación, y esta es la postura que emite el organismo a través de su unidad jurídica, una unidad técnica que dice presencia jurídica. Aún así el banco dice, bueno, sí, pero házmelo valer en juicio, ¿no? Y en juicio nos encontramos con otro tipo de retos. Una, encontrar en Jalapa, bueno, o en algún punto de Veracruz, un abogado especializado en nulidad de transferencias bancarias. Un abogado especializado que no te va a cobrar 3 pesos. Y se te defraudaron 50,000 pesos y una prueba pericial en informática te sale en 60,000, te quedas con la pérdida de los 50, ¿no? Sí, esa es la apuesta de los bancos. El que no reclames, el que pierdas tu dinero para que entonces ellos, o bueno, para que quede la impunidad, más bien, todo este tema de que no se pueda hacer el reembolso del dinero. Hay una disposición ahí en esos lineamientos que les comento de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en donde incluso ya hay un soporte en jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a que cuando se reporta la falta de un dinero en una tarjeta de débito, si la reportas dentro del plazo que marca la ley, el banco tiene 48 horas para hacerte el reembolso automático de esa suma, bajo la pena de que en caso de no hacerlo, te van a tener que pagar intereses. ¿Saben cuál es el porcentaje que se paga de intereses? Un interés moratorio que paga el banco
por demorar en el reembolso de ese dinero el 6% anual. ¿Cuánto estamos pagando nosotros por tarjetas de crédito? Estamos pagando de mínimo el 98% como tasa anual. Entonces, aún así sigue ganando la institución de crédito. No se compara el interés que ellos pagan o la sanción que hay para que puedan devolver ese dinero. Entonces, ya después de que pasaste, si se dan cuenta, parece una maratón. Ya después de que encontraste al abogado, ya después, bueno, ahora viene lo otro, hay que conseguir el perito. Me parece que en el Poder Judicial de la Federación, y ahorita va a participar después de mí, una persona a quien además yo admiro mucho porque ha sido pionero en el tema de nulidad de transferencias, él está en Jalisco. En Veracruz, si no me equivoco, según la lista de peritos oficiales en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, hay 2 peritos informáticos. Y en el Poder Judicial de la Federación, para juicios orales, si no me equivoco, debe de haber también 2 peritos. ¿Para todo el Estado? ¿Para la cantidad de fraudes que tenemos? Entonces, realmente estamos hablando de una lucha que solamente gana, pues ahora sí que el mejor, y muchas veces, pues, con muchos recursos de por medio. Ahora, ¿qué tenemos en la contraparte? ¿Qué están haciendo las instituciones de crédito que están siendo vulneradas en sus sistemas de seguridad? O que se presume que hay una vulneración en sus sistemas de seguridad. Bueno, pues ellos tienen equipos de despachos que están constantemente recibiendo una capacitación para poder siempre encontrar el error en las denuncias, en las quejas, en las reclamaciones que cometen los usuarios. Y también tienen despachos en todo el país de ingenieros en ciberseguridad que además están a la vanguardia al momento de ofrecer una prueba pericial en informática, que es la prueba reina en este tipo de procesos. Y entonces, viendo esos 2 factores, pues ya estamos en la lona, ¿no? Por eso es que el tema se agrava precisamente por una falta de acceso a la justicia. Y es bastante grave lo que está sucediendo porque después de escuchar toda esta carrera que hacen quienes resultan víctimas de un fraude, pues solamente así podemos entender por qué muchas veces dicen, pues ya mejor, vale más. Bueno, y a eso súmale lo que decía la licenciada María Isabel del Consejo Ciudadano en la mañana. Podemos iniciar una carrera y podemos estar muy dispuestos porque nos sentimos heridos en nuestra dignidad, el haber sido víctimas de un ataque de esta naturaleza o haber caído en el engaño o en la trampa. Pero ¿cuál es el soporte emocional? ¿Cuál es el soporte psicológico que tenemos además? ¿Cuál es el acompañamiento que se brinda a un usuario en estas condiciones que por todos lados, si me permiten usar la expresión, por todos lados lo batean? Empezando por el banco, siguiendo por los organismos de conciliación y terminando en los tribunales, en donde además vas a una audiencia de juicio oral en el que pues hay que saber las reglas del juego, ¿no? Hay que saber los alegatos correctos y específicos y todo lo que se tiene que hacer en materia de recuperación del dinero. Entonces, pues estamos ante un verdadero reto para poder obtener el reembolso, el reverso de estos dineros que se pierden, lo decíamos en la mañana, miles de millones de pesos en este tipo de fraudes, en donde se ha optado por la solución más fácil. Usted es el culpable. Y eso sale más barato que poner atención a saber qué es lo que está pasando. Voy a concluir con una anécdota, no puedo decir el nombre del banco, pero fue una batalla que a mí en particular me dio mucha luz respecto a lo que sucede y cómo cuando se llega a las últimas consecuencias de un juicio de esta naturaleza, contra la verdad no hay pruebas. Una prueba pericial que al momento de colegiarse por un perito tercero en discordia, porque este usuario sí pudo pagar el perito, entonces se hizo un peritaje por parte del usuario, otro por parte del banco. Obviamente, ¿quién creen que decía que tenía la culpa el usuario? El banco. ¿Y qué creen que decía el usuario? Pues que no tenía la culpa, ¿no? Entonces era sí contra no y había un tercero que había que definir. Entonces se va la prueba a un juzgado de extinción de dominio en la Ciudad de México con el nombramiento de un perito tercero en discordia, que era quien iba a determinar quién de los dos tenía la razón. Entonces este perito le encomienda la diligencia de entrar al cerebro informático de este banco. Era un búnker allá en la Ciudad de México, me toca estar presente en esa diligencia,
con la condición de no hablar, porque la prueba era informática y no tenía que haber abogados, pero podíamos asistir. Y cuando el perito, el tercero en discordia, que además era el designado por parte de este juzgado federal, le empieza a hacer preguntas a los abogados del área informática del banco, se dieron cuenta que en realidad no había un respaldo suficientemente fuerte y fehaciente que demostrara que el usuario había dado el consentimiento para el uso de sus contraseñas. Entonces, cuando se llega a las últimas consecuencias de un caso de esta naturaleza, obviamente se obtiene la verdad, y la verdad es que hay fallas importantes y graves en la forma de funcionar de los sistemas bancarios. Entonces, yo hoy los invito a la reflexión de que no debemos asumirnos como los responsables de estos fraudes. Alguien tiene que hablar a favor de los usuarios y ese es el bastón, ¿no? Nosotros tenemos que decir que no somos los responsables, nosotros somos las víctimas. Y cada vez que asumimos que porque tomé la llamada, que porque entré a un link que no era, que porque en mis redes sociales acepté, es que compré el boleto, es que yo tuve la culpa, cada vez que hacemos eso, nos alejamos de la solución. Entonces, tenemos siempre que, desde el primer momento en el que nos sabemos víctimas de un delito de esta naturaleza, buscar la ayuda adecuada, acudir al Barzón, acudir a asesorarnos con algún especialista en la materia, pero nunca jamás admitir que somos los responsables, porque si nosotros seguimos haciendo eso, les vamos a continuar dando elementos a quienes no quieren trabajar para que este panorama cambie. Entonces creo que hoy, como lo decía en la mañana, estamos abonando, ¿no?, en tierra fértil desde la academia, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para que este tema se ponga en la mesa de debate y se cuestione quién es el verdadero responsable, no para encontrar culpas, para encontrar soluciones. Gracias.